Bueno, gente, esta es la tirada de, digamos, cómo están ellos a nivel emocional y mental, ¿no? Acá está él y acá está ella a nivel emocional y mental. Primero él, nos sale la luna, se los muestro, y sabemos que lo que es la luna, ¿no? La luna es emotiva, perdón, soñadora, sensible, familiar, pero también habla muchas veces de amores ocultos, ¿no? De celos, cosas que todavía no terminan de fluir, sobre todo miedos e inseguridades, es el subconsciente. A veces es la confusión mental y también habla de relaciones a veces de idas y de vueltas, pero sobre todo nos estaría hablando del inconsciente, de cosas sin resolver. Si se quiere, esto también, la luna y el sol, acá es una pareja. Yo estoy leyendo las cartas de a uno igual. Después puedo hacer mi resumen general. Pero bueno, es una pareja. A ella le sale el sol. Que creo que la vez pasada le había salido más o menos lo mismo. Es una persona que es muy cálida, muy franca, alegre, afectuosa, o sea que tiene carisma, que es capaz de regenerarse a ella misma, es inteligente. Bueno, y es un amor con sentimientos altruistas. Bueno, yo ya la vez pasada había dicho que qué malas sábanas, ¿no? Es un apoyo, una persona que apoya incondicionalmente. Y también habla de la manifestación, de la buena suerte. Bueno, después, ¿cómo está ella a nivel material, digamos, o de trabajo? Esto habla de artistas, ¿no? Nos está hablando que es un espíritu libre, habla de nuevos comienzos, también de la inocencia, de la valentía, de trabajar por cuenta propia, de viajes que se concretan. Bueno, precisamente es muy artística, muy creativa esta carta, ¿no? Es una persona que se adapta a lo que tiene. En todo caso, no es una persona que se aferra a las posesiones materiales, sino es más bien despojada. Con esto no quiero decir que no tenga dinero, sino que por ahí su forma de ser es así, despojada. Bueno, a él le toca la rueda. La rueda sí habla de plata también, no solamente cosas del destino, habla de dinero también. Puede ser una evolución en su trabajo, positiva. También habla de las fluctuaciones de la vida. Hoy estamos abajo, mañana estamos arriba. Cosas también del destino, obviamente. También habla a veces de cosas hasta de vidas pasadas también. Pero nos habla que por ahí en su vida él tuvo muchas fluctuaciones, tanto a nivel emocional como por ahí a nivel de trabajo, de dinero. Pero bueno, puede ser una evolución, tiende a expandirse, pueden ser dinero, inversiones. También habla de imprevistos, ¿no? Vuelvo a repetir. Son los ciclos de la vida. Hay que fluir con el destino. Bueno, después, si ella puede satisfacer los deseos y necesidades de su pareja, sale los enamorados, totalmente. Hay sentimientos profundos, hay feeling, hay atracción, hay chispa. Se preocupa por el otro y hay un gran amor, hay una historia de amor ahí, hay comunión de ideas, igualdad por ahí de valores. O sea, tiene que ser un amor parejo. O sea, por eso es pareja, parejo. Él está la muerte. A ver, la muerte, cuando uno dice muerte, dice wow, no. Muchas veces la muerte no es una carta negativa, es una carta de cambios profundos y necesarios. Muchas veces es la terminación de un ciclo y renacer un ciclo nuevo. Si uno venía muy mal, puede ser que se termine ese ciclo y se empiece uno nuevo. También puede ser al revés, o sea, puede finalizar una pareja, también. Esto es así. Yo estoy leyendo cartas por cartas, o sea que no estoy relacionando en general. Es el cambio en sí, es la transformación, es dejar apegos emocionales, sean los que sean, ya sean desde la niñez,
a lo que sea, al dinero, a las cosas que te pasaron desde chico, a los vicios, a todo tipo de cosas. Es un renacimiento. Después, las cosas que trabajan a favor en la pareja, nos sale el emperador. Yo no sé si las fui mostrando, perdón. Sale esta. Las voy a ir mostrando porque no las mostré. Este es el loco que salió antes. La rueda. A veces no se ve bien. Los enamorados. La muerte. Y bueno, ahora el emperador que ya la mostré. Lo que trabaja a favor es, bueno, acá es una carta que es muy pasional, mucho carácter, muy sexual, pero en sí habla de estructuras también, ¿no? O sea, protección con la pareja y con todos los que lo rodean, esto es en general para los dos. Proyectos a futuro, bases sólidas y también bases morales. Las cosas que influyen en contra, está la templanza. Carta un poco lenta si las hay, ¿no? Pero por ahí es desequilibrarse en ciertos momentos, exasperarse, o sea, la falta de paciencia, las explosiones de ira, la sensación también de dar y no recibir. Después, puede ser ella feliz con él, sale el diablo. Bueno, el diablo tiene sus aristas, ¿no? Si bien es una carta que es muy sexual, muy pasional, y habla de una persona de un gran magnetismo, de una buena química, también habla de miedos, de tentaciones, de sentirse a veces atrapado, sin opciones, y también habla, obviamente, de, ¿cómo es que se llama? Adicciones o codependencias, vamos a decirlo por esa manera. Cosas que por ahí, con la muerte, podríamos ver que haya un cambio, ¿no? Si él puede ser feliz con ella, sí, está colgado. El colgado, yo siempre digo, es ver las cosas desde otro punto de vista, pero también es un sacrificio voluntario. Está ahí, esperando a ver que se dé todos estos cambios. Se sacrifica por su pareja, sí, es un amor espiritual también. Puede renunciar a las cosas por la felicidad del otro también. Pero también habla de una metamorfosis, un avance espiritual. Y el resultado final, acá con el mago, el colgado no lo mostré, y ahora nos queda el resultado final, el mago, que es una muy, muy linda carta, porque el mago es la carta número 1, es la carta de como es abajo es arriba y como arriba es abajo. Eso es la de la manifestación precisamente. Es la capacidad, es la inteligencia, es la fuerza de acción. Es lo creativo, la manifestación y concreción. Se hablan y se manifiestan sentimientos, se dedica tiempo a una relación y si hay problemas se buscan soluciones a los problemas. Son proyectos a futuros. Es una muy linda carta porque precisamente habla de manifestar, ¿no? Y si se manifiesta bien, se concretan las cosas. Bueno, dicho esto, no la quiero hacer muy larga hoy, vamos a sacarle un mensajito del oráculo a cada uno, de los dos oráculos. A ver. Y ya estamos, si no lo hacemos tan largo. Bueno.
ella. Vamos a sacar para él. Él, bueno, listo. Y ahora de los mensajes canalizados. Durmiendo. Estoy trabajando. ¿Estás grabando? Y sí. Sorry. Perdón, interrupciones. Listo. Bueno. Uy, se me cayeron un par de cartas. Ay. Esto se me había caído. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le toca a ella? La 23. Una abeja, pareciera ser. Ya les digo, rescate. La ayuda está en camino. Aunque quizá no la hayas pedido conscientemente, el universo te está mandando un poco de auxilio. Si has estado esperándolo, lanza esta señal ahora para que sepas exactamente dónde encontrarte. Haz saber a tus amigos y familiares que sus ideas e intervención son bienvenidas. Si algún proyecto o problema te trae de cabeza, déjate ayudar por quienes están más calificados. No hay que avergonzarse por aceptar lo que la gente desea ofrecer con sinceridad. Y para él le sale... Ahí está al revés, la 21. Es consanguinidad. Algunas personas nos hacen sentir como en familia, tanto si comparten nuestra misma sangre como si no. A veces los amigos pueden estar más cerca que cualquier pariente. ¿Por qué nos atraen los mismos intereses y valores? ¿Quiénes son estas personas en tu vida? ¿Le estás dando suficiente tiempo y atención? Acércate a tu alma gemela. Confíale tus esperanzas y temores más íntimos. Has tenido guardadas muchas cosas en tu interior demasiado tiempo. No estás solo. Qué lindo. Y ahora para ella, misión, que es la 7. Vamos a ver qué dice. Creo que esta no salió nunca. Estos acontecimientos tienen que ver con tu propósito vital y con la conexión con tus talentos y potencialidades. Eres inmenso, mucho más de lo que crees ser. Y tu talento es necesario. Regálaselo al mundo. El mundo espera a que compartas tu luz. Permítete brillar. No tengas miedo a hacer algo diferente o a romper moldes. Hacer algo a que no has hecho antes. No permitas que tonterías como la experiencia, el dinero y los títulos te alejen de tus sueños. Llevas muchas vidas preparándote para esto. Lo que ha de ser para ti, será para ti. La vida desplegará su magia. Solo has de permitirlo. De modo que afianza tus fuerzas y expresa aquello que tienes en el corazón. Tu contribución es muy importante y tocarás vidas.
Es tu forma de expresar el amor a través de tu trabajo y has de hacerlo. No tengas miedo, no titubees. Siente en tu corazón qué quieres, qué deseas, qué hace tu corazón cantar y ponlo en marcha. Aunque desafíe lo preestablecido, desafíe la lógica racional, la vida no es racional. La vida es un universo cuántico de infinitas posibilidades. Permítetelo, sueña en grande. No hay nada que no puedas hacer o no puedas hacer. En el sentido de tu existencia, tu propósito y la llave de tu felicidad. Es el sentido de tu existencia. Estoy con los anteojos mal. No puedes, tu existencia, tu propósito y la llave de tu felicidad. No puedes dejarlo pasar. Puede ser la situación o la persona por la que estás preguntando estén directamente relacionadas con tu misión y supongan una oportunidad para ti. Bueno, y a él le sale la 23, recibir. Esto tampoco, creo que salió nunca. Bueno, debes encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir. No estás dando de forma totalmente sana. Todavía esperas algo a cambio. Ábrete a recibir. No necesitas salvar a los demás para que te quieran. No necesitas hacerte imprescindible, solucionarles la vida o ser siempre el líder, el que dirige, el que potencia, el que ayuda, el que da dinero, el que enseña. Eso provoca dinámica de víctima y codependencia, agarrado a un falso control. Ha llegado el momento de soltar esas dinámicas destructivas. Ha llegado el momento de aprender a recibir, de dejar de ser necesario. Relájate. Eres digno de amor, aunque no ayudes, aunque no pagues, aunque no salves, aunque no lideres, aunque no invites, aunque no organices, aunque no tengas soluciones, aunque no seas imprescindible. Eres digno de amor sin demostrar, sin dar, sin ser importante. Relájate y aprende a recibir. Es el momento de ser cuidado, escuchado, protegido, amado incondicionalmente, invitado. Puedes relajarte y dejar que te ayuden a hacer las cosas. Es tu momento de recibir, de ponerte al otro lado y permitir que los demás te den y te agasajen. No tengas miedo. Se van a quedar a tu lado aunque no los salves. Ábrete a recibir. Relájate y permite que los demás te ayuden. Tu vida florecerá como consecuencia de que los demás te ayuden. Aparecen personas increíbles dispuestas a darte, impulsar tu proceso. Gente que se supone una enorme ayuda en tu vida. Bueno, lindos mensajes. Con esto terminamos la lectura, así no la hacemos más larga. Un beso.